de que esto no sea verdad, pero las pruebas son irrefutables. Sé que es difícil de aceptar, pero es la realidad que estamos enfrentando. La confianza que tenías en Christian se ha visto severamente traicionada, y no puedo permitir que continúes viviendo en esta ilusión. El dolor en la voz de Pepe resonaba en el ambiente, como si cada palabra fuera un eco de la desolación que Ángela sentía en su interior. Ella había creído ciegamente en Christian, en cada promesa que le había hecho, en cada susurro de amor que le había dedicado. Las memorias felices y los momentos compartidos parecían desvanecerse, quedando solo el peso de la traición. La sensación de que el mundo que había construido con Christian se desmoronaba a su alrededor la dejó sin aliento. Ángela tomó una respiración profunda, intentando recuperar algo de su compostura. Sin embargo, las lágrimas comenzaron a brotar, deslizándose por sus mejillas mientras la imagen de Christian junto a otra mujer se grababa a fuego en su mente. La incredulidad la mantenía atrapada en una espiral de emociones contradictorias. Era como si un torbellino de sentimientos la arrastrara: rabia, tristeza, confusión, sobre todo, una profunda sensación de traición. «Papá, no sé qué hacer», dijo Ángela con la voz entrecortada, buscando alguna respuesta en los ojos de su padre. Pepe, sintiendo el abismo emocional en el que se encontraba su hija, extendió una mano y la tomó suavemente. «Hija, lo primero que debes hacer es permitirte sentir. Es natural que sientas dolor y confusión. Tienes todo el derecho a cuestionar, a buscar respuestas, y no hay prisa por tomar decisiones. Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte en lo que necesites». Ángela sintió un atisbo de consuelo en las palabras de su padre. A pesar del dolor que la invadía, la presencia de Pepe le recordaba que no estaba sola en este momento desgarrador. Sin embargo, la sombra de Christian se cernía sobre ella, y la imagen de su amor ahora en ruinas era una carga que parecía pesada e inquebrantable. «¿Por qué?», preguntó Ángela, su voz apenas un susurro. «¿Por qué haría algo así?». Pepe suspiró, reconociendo la lucha interna de su hija. «No tengo todas las respuestas, y tal vez nunca las tengas. A veces, las personas toman decisiones que no entendemos. Lo que puedes hacer ahora es centrarte en ti misma, en tu bienestar. No dejes que esta traición defina tu valor. Eres mucho más fuerte de lo que crees, y tienes un futuro brillante por delante, incluso si ahora te parece oscuro». Ángela se sintió abrumada por las palabras de su padre. La lucha por aceptar la verdad era intensa, pero también había una chispa de determinación que comenzaba a encenderse en su interior. No podía permitir que Christian destruyera su sentido de sí misma, su dignidad. Era un momento crucial que requería valentía, y aunque el camino hacia la sanación sería largo y difícil, sabía que tenía que enfrentarlo. «Papá, gracias por estar aquí», dijo, limpiándose las lágrimas. «No sé si podré perdonarlo, pero sé que necesito encontrar una manera de sanar. No puedo seguir así, atrapada en esta traición». Pepe asintió, comprendiendo que su hija había comenzado a dar los primeros pasos hacia la recuperación. «Recuerda, hija, que la vida está llena de desafíos, pero también de oportunidades. Tómate tu tiempo y confía en ti misma. Sea cual sea el camino que elijas, estaré a tu lado». Ángela miró a su padre con gratitud, sintiendo que, a pesar del dolor, había una luz tenue al final del túnel. Había pasado por una experiencia devastadora, pero con el apoyo de su familia, comenzaba a vislumbrar la posibilidad de un nuevo comienzo. A medida que se levantaba del sofá, decidió que enfrentaría lo que viniera con la cabeza en alto. Esta traición no definiría su historia, será solo un capítulo en su vida, y tenía el poder de escribir el siguiente. Las imágenes de Christian, de su amor perdido, continuarían pesando en su corazón por un tiempo, pero Ángela estaba decidida a encontrar su camino hacia la sanación, hacia la fortaleza. Este era el momento de reconstruir, de redescubrirse a sí misma y de aprender a amarse a sí misma nuevamente, dejando atrás las sombras del pasado. Comunicación entre ellos. La reacción de Christian fue instantánea, su sonrisa se desvaneció, y su expresión pasó de la sorpresa a la incredulidad. Aquel sonido resonó en el aire, tan fuerte como el dolor que Ángela llevaba acumulado en su interior. La bofetada no solo era una respuesta física a la traición que había sufrido, sino también un grito silencioso de su corazón roto. Christian, tocándose la mejilla, miró a Ángela con una mezcla de asombro y confusión. «¿Qué fue eso?», preguntó, su tono entre indignado y desconcertado. Pero para Ángela, su pregunta sonó vacía,
como si no pudiera comprender la magnitud del daño que había causado. Eso fue solo el principio de lo que mereces, respondió Ángela, su voz temblando pero firme, desbordando con rabia y dolor. ¿Cómo pudiste hacerlo? Después de todo lo que hemos compartido, después de todas las promesas, ¿así me lo pagas? Sus ojos, que una vez reflejaron amor y confianza, ahora ardían con una furia contenida. Christian, intentando recomponer la situación, dio un paso hacia ella. Ángela, no sé de qué estás hablando. Estoy seguro que esto es un malentendido. Siempre he estado contigo. ¿Un malentendido?, exclamó ella, las lágrimas asomándose nuevamente a sus ojos, pero esta vez de ira. ¿Cómo puedes tener la audacia de decir eso después de que mi padre te mostró la evidencia de tu traición? No hay malentendido, Christian. Las fotos no mienten, y yo tampoco. Un silencio denso se instaló en la habitación mientras Christian procesaba sus palabras. La arrogancia que solía exhibir comenzó a desvanecerse, y en su lugar surgió una preocupación palpable. Pero Ángela no estaba dispuesta a ceder. La imagen de su amor, de su relación idealizada, se desvanecía rápidamente, reemplazada por la amarga verdad que no podía ignorar. Te vi con otra mujer, continuó ella, su voz más baja pero cargada de una determinación renovada. Tu traición ha sido devastadora, y no tengo más espacio en mi vida para alguien que no respeta lo que tiene. Me has hecho dudar de mí misma, de mi valor, y eso es algo que no puedo permitir. Christian, con el rostro pálido, intentó buscar palabras que justificaran sus acciones. Ángela, sabes que te quiero. No quise hacerte daño. ¿Amor?, replicó ella, dejando escapar una risa amarga. ¿Eso es lo que llamas amor? No puedo seguir con alguien que me ha traicionado de esta manera. No sé si algún día podré mirarte a los ojos y no sentir este abrumador dolor. No puedo seguir viviendo en esta mentira. Las lágrimas comenzaron a caer libremente por sus mejillas, pero esta vez no eran de desesperación, sino de liberación. Había llegado a un punto de quiebre, y aunque su corazón dolía, también sentía una claridad que no había tenido antes. Christian dio un paso hacia ella, intentando acortar la distancia que había creado con su traición. Por favor, no te vayas. Hablemos de esto. Podemos solucionarlo, dijo, su tono ahora suplicante. Ángela negó con la cabeza, su resolución inquebrantable. No hay nada que hablar. La verdad es que merezco más de lo que me has dado. Quiero recuperar mi vida, mi confianza, y eso comienza con dejarte ir. Ella dio un paso atrás, dispuesta a salir de aquella casa que una vez había sentido como su hogar, pero que ahora solo le traía recuerdos de desilusión. La sensación de despojarse de esa carga era liberadora, y aunque la tristeza la acompañaba, también había un rayo de esperanza que comenzaba a iluminar su camino. Al abrir la puerta para marcharse, Ángela se detuvo un momento y miró a Christian una última vez. En su mirada había una mezcla de tristeza y determinación. Espero que algún día entiendas el daño que has causado y aprendas a valorar a quienes realmente te aman. Con esas palabras, salió de la casa, sintiendo como una parte de ella se desprendía de la relación que la había lastimado. A medida que se alejaba, la rabia y la tristeza comenzaron a transformarse en una nueva fuerza. Tenía un largo camino por delante, pero al menos ahora sabía que estaba tomando la decisión correcta. Con el apoyo de su familia y la promesa de sanar, estaba lista para enfrentar un nuevo capítulo en su vida, uno en el que ella sería la protagonista de su propia historia. Desgarrador. La súbita realidad de su situación se cernía sobre él como una sombra, aplastante y abrumadora. Christian trató de reaccionar, de encontrar las palabras correctas que pudieran cambiar el rumbo de esta conversación, pero la verdad era que ya no había nada que pudiera decir. Ángela había tomado una decisión y su rostro, marcado por el dolor y la rabia, le dejaba claro que no había marcha atrás. ¿Divorcio?, repitió Christian, su voz apenas un susurro, como si la idea misma fuera demasiado para procesar. El pánico comenzó a deslizarse por su pecho, una sensación helada que le robaba el aliento. Ángela, no lo entiendes. Podemos arreglar esto. Solo necesito que me des un tiempo. Te prometo que cambiaré, que haré lo que sea necesario para demostrarte que lo que pasó fue un error. Ángela se sintió desgarrada, pero esa ruptura interna no iba a permitir que la distrajera de la determinación que había cultivado en su corazón.
Las palabras de Christian resonaban en su mente, pero se sentía fuerte, empoderada. Había llegado a un punto en el que la debilidad no tenía lugar, y el dolor que él le había causado solo había servido para hacerla más fuerte. ¿Un error?, respondió ella, su tono lleno de incredulidad y desdén. Esto no es un simple error, Christian. Esto es traición. Esto es desconfianza. ¿Qué tipo de relación podemos tener después de esto? Todo lo que construimos se ha desmoronado. Las promesas que hiciste no valen nada ahora, cada una se ha vuelto cenizas. Christian, sintiendo como el terreno se deslizaba bajo sus pies, intentó apelar a su lógica, a la historia que habían construido juntos. Pero hemos pasado por tanto. Todo lo que hemos vivido juntos no puede ser solo desechado. A veces las personas cometen errores, pero eso no significa que todo esté perdido. Ángela, cada vez más decidida, le interrumpió. ¿Errores? No, Christian, esto no es un error. Es una elección consciente. Elegiste traicionarme. Elegiste engañarme. Y ahora, en lugar de asumir la responsabilidad de tus acciones, intentas hacerme sentir culpable por no querer perdonarte. Sus palabras eran como dagas que se clavaban en el corazón de Christian, pero él seguía luchando por encontrar algún resquicio de esperanza. Por favor, solo dame una oportunidad, suplicó, su voz un ruego desesperado. Te prometo que puedo cambiar. Te necesito en mi vida. No quiero perderte. La mirada de Ángela se endureció aún más ante la súplica de Christian. Sabía que no podía permitir que su corazón se dejara llevar por las emociones, no cuando tenía la cabeza tan clara respecto a lo que necesitaba. Si realmente me quisieras, nunca me habrías traicionado. Las palabras vacías no me llegarán a convencer. Ya no. En ese momento, Christian sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No podía comprender cómo había llegado a este punto. La desesperación se apoderó de él mientras buscaba en su mente algún argumento que pudiera cambiar la situación. Pero cada intento parecía cada vez más fútil, y el miedo a perderla lo sumía en un abismo de desesperación. Ángela, por favor, insistió una vez más, pero el eco de su propia voz sonó vacío en el aire tenso entre ellos. La determinación en la mirada de Ángela le decía que no había nada que pudiera hacer para detenerla. Esto se acabó, Christian, dijo ella, su voz firme y decidida. Ya no hay nada más que decir. Quiero el divorcio, y no quiero volver a verte nunca más. La declaración fue como una campana que marcaba el final de un capítulo que había sido a la vez hermoso y desgarrador. Christian se quedó en silencio, el peso de sus acciones finalmente aplastándolo por completo. La realidad de su traición lo consumía, y no sabía cómo enfrentar la vida sin Ángela a su lado. Tú no eres la misma persona que amé, murmuró él, sintiendo como la tristeza lo invadía. Eras todo para mí. Ángela sintió una punzada en su corazón, pero la fortaleza que había encontrado no le permitiría ceder. No, Christian, yo soy la misma. Soy la mujer que confió en ti, la mujer que te entregó su corazón y su vida. Pero ahora, también soy la que se está recuperando de tu traición. Y con esas palabras, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Cada paso que daba era un paso hacia su nueva vida, una vida sin la carga de la traición, sin el dolor de una confianza rota. Al salir, sintió una mezcla de tristeza y alivio, sabía que estaba dejando atrás una parte de sí misma, pero también estaba abriendo la puerta a nuevas oportunidades, a la esperanza de un futuro mejor. Mientras las lágrimas caían por su rostro, comprendió que aunque el camino hacia la sanación sería largo, finalmente había comenzado a recorrerlo. De tus acciones, ojalá algún día te des cuenta del dolor que has causado. La traición que me infligiste no solo ha destruido lo que teníamos, sino que también ha dejado una marca imborrable en mi corazón. Christian sintió que su pecho se hundía bajo el peso de sus palabras, como si cada una de ellas fuera una losa que aplastaba su esperanza. Había sido un tonto al pensar que podría salir de esta situación con un simple arrepentimiento, que podría arreglar lo que estaba tan irreparablemente roto. La realidad era que su vida estaba desmoronándose ante sus ojos, y la única persona que había amado, la única que le había dado sentido a su existencia, estaba a punto de dejarlo para siempre. Ángela, por favor, su voz tembló, llena de desesperación. Te prometo que cambiaré. Te lo juro. Ella, con la mirada fija y firme, no se dejó llevar por las palabras vacías que ahora le sonaban a eco.
Christian, no hay promesas que puedan reparar la confianza que has roto. Ya no puedo volver a creer en ti. Cada palabra que pronuncias solo me recuerda lo fácil que fue para ti mentir. El silencio que siguió fue ensordecedor, una especie de vacío que se interponía entre ellos, una distancia que ninguna palabra podía llenar. Christian se sintió como un niño atrapado en un lugar oscuro, completamente perdido. No sabía cómo había llegado a este punto ni cómo había dejado que las cosas se deterioraran tanto. Nunca debí dejar que esto sucediera, dijo, su voz un susurro quebrado. Te amo, Ángela. Te amo con todo mi ser. Ángela cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas resbalaran por su rostro. El amor no se trata solo de palabras, Christian. El amor se demuestra con acciones. Y tus acciones me han mostrado que nunca fui lo suficientemente valiosa para ti. No es cierto, Christian intentó acercarse de nuevo, pero ella levantó la mano, impidiéndole el paso. La herida que él le había infligido era demasiado profunda para ignorarla. No, no me toques. No quiero tus manos sobre mí. Ya no eres el hombre que creí que eras. Las palabras de Ángela resonaron en el aire como un mantra de dolor y decepción. Cada sílaba era un recordatorio de la confianza que había sido destrozada, y cada mirada que le dirigía era un reflejo de la tristeza que había anidado en su corazón. Christian sintió como si su mundo se desmoronara. La mujer que una vez lo había mirado con amor y admiración ahora lo veía con desprecio y desprecio. ¿Qué haré sin ti?, preguntó, su voz temblorosa y llena de un dolor que apenas podía ocultar. No puedo imaginar mi vida sin ti. Ángela sintió una punzada de tristeza, pero se obligó a mantener la mirada fija, la determinación arraigada en su pecho. Christian, es momento de que enfrentes las consecuencias de tus actos. Ya no puedo ser tu refugio ni tu solución. Necesito sanar, y eso no es posible a tu lado. Su corazón estaba hecho trizas, pero en su interior, un nuevo sentimiento de fortaleza comenzó a nacer. Sabía que el camino por delante sería doloroso, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Había amado a Christian, pero esa parte de su vida había terminado. Ya no podía permitir que su corazón siguiera sufriendo por alguien que no valoraba lo que tenía. Te dejé entrar en mi vida, y tú decidiste traicionarme, continuó, su voz firme pero herida. Quiero el divorcio, Christian. Y no hay nada que puedas decir que me haga cambiar de opinión. Christian sintió que el desespero lo ahogaba. Era como si todo se deslizara entre sus dedos. Por favor, Ángela, te necesito. No, Christian. Necesito a alguien que realmente me ame. Alguien que no juegue con mi corazón. Las palabras finales de Ángela se hundieron en su corazón como dagas afiladas. No había vuelta atrás. Ya no había espacio para el perdón. Con cada momento que pasaba, se hacía más evidente que lo que había compartido con Christian no era amor, era un espejismo construido sobre mentiras y decepciones. Ojalá pudieras entender el daño que has causado, dijo ella, su voz temblando con el peso de su tristeza. Te di todo, y aún así no fue suficiente. Christian se quedó en silencio, incapaz de articular una respuesta. La impotencia lo abrumaba mientras veía cómo se alejaba, llevándose consigo no solo su amor, sino también el futuro que habían soñado juntos. En ese momento, se dio cuenta de que las palabras no eran suficientes. Había cruzado una línea que no podía deshacer, y ahora se enfrentaba a la cruda realidad de sus acciones. Adiós, Christian, susurró Ángela antes de salir por la puerta, dejando atrás un eco de dolor y un amor que alguna vez fue puro pero que ahora estaba envuelto en traición y desconfianza. La puerta se cerró tras ella, sellando no solo la salida de su vida, sino también el final de una etapa que había sido hermosa, pero que se había convertido en un recuerdo doloroso. Mientras se alejaba, una lágrima cayó por su mejilla, pero también había un rayo de esperanza en su corazón. Sabía que debía seguir adelante, reconstruirse, y encontrar la fuerza para amarse a sí misma. Su dignidad seguía intacta, y aunque el camino hacia la sanación sería largo, estaba decidida a no mirar atrás. La vida tenía mucho más reservado para ella, y estaba dispuesta a enfrentarlo con valentía. Christian se quedó parado en medio de la habitación, con la mano aún en la mejilla, donde el impacto de la bofetada de Ángela seguía ardiendo. Esa sensación punzante era un recordatorio constante del dolor que él mismo había infligido, pero el ardor en su piel era nada comparado con el profundo vacío que se expandía en su pecho. Sus ojos, llenos de lágrimas,
permanecían fijos en la puerta por la que Ángela había salido, como si esperara que en cualquier momento ella regresara, desechando todo lo sucedido como un malentendido y permitiéndole la oportunidad de arreglar las cosas. Sin embargo, la puerta permanecía cerrada, y el silencio que se había instalado en la habitación era ensordecedor, como si el universo entero se hubiera detenido en ese instante. «Ángela, no, por favor, no me dejes así», susurró Christian, su voz ahogada entre la culpa y la desesperación. Intentaba recordar cómo había llegado a este punto, cómo su relación perfecta con Ángela se había transformado en un desastre total. Las imágenes de cada vez que había ocultado la verdad, de cada mentira, de cada promesa rota, comenzaban a formarse en su mente como una cadena de errores que ahora se volvían imposibles de ignorar. La sensación de vacío lo dominó por completo. Había querido tanto en su vida, fama, éxito, aventuras, y había obtenido todo eso, pero nunca imaginó que este precio sería tan alto. Ahora el costo de todos esos deseos era el dolor de haber perdido a Ángela, la única persona que, a pesar de todos sus errores, había estado allí, creyendo en él y en su amor. ¿Por qué no pensé en ella antes?, se lamentó, su voz casi un lamento. ¿Por qué no entendí que este amor es lo único que realmente importa? Trató de controlar sus pensamientos, de no dejarse llevar por la desesperación, pero no pudo evitar recordar cómo había reaccionado Ángela, las lágrimas que caían por su rostro, la incredulidad en su voz cuando le habló de su traición. Ella, quien le había entregado todo, lo miraba ahora como si fuera un extraño, y Christian sabía que era por su culpa. Caminó de un lado a otro de la habitación, sintiendo la impotencia y el arrepentimiento apoderarse de él. Todo lo que había creído controlar se había escapado de sus manos en un instante. Recordaba con nostalgia los primeros momentos de su relación, las promesas de construir juntos una vida llena de amor y lealtad. Todas esas promesas ahora estaban rotas por él mismo. Finalmente, incapaz de soportar el peso de su dolor, se desplomó en el sofá y enterró el rostro en sus manos. La habitación estaba llena de recuerdos de Ángela, recuerdos que ahora se sentían como cuchillos, cada uno de ellos recordándole el amor que había perdido. «Ángela, ¿qué he hecho?», murmuró entre sollozos. «Te he perdido y no hay nada que pueda hacer para arreglarlo. Me lo merezco, pero no puedo vivir sin ti». En su mente, todo se volvía una mezcla caótica de recuerdos y arrepentimientos. Recordó los mensajes secretos, las mentiras piadosas que le decía, creyendo que no causarían daño. Había sido egoísta, incapaz de ver lo que realmente tenía a su lado, creyendo que siempre estaría ahí, que Ángela nunca lo abandonaría. Pero ahora estaba solo y, por primera vez, comprendía que la confianza es frágil, que la lealtad no es incondicional. El eco de sus propias palabras y las justificaciones vacías retumbaban en sus oídos, como un cruel recordatorio de su propia fallida humanidad. Por un momento, sintió una punzada de rabia, pero esta vez, la ira era contra sí mismo. Sabía que había sido su propia ambición, su propio deseo de tenerlo todo, lo que lo había llevado a este abismo. Y aunque el arrepentimiento lo consumía, nada de lo que dijera podría reparar el daño. Con la mirada perdida en la habitación, Christian murmuró para sí mismo, como una súplica sin respuesta: «Daría cualquier cosa por volver atrás, por no haberte lastimado». La desesperación lo envolvía, y se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. La sombra de la traición se cernía sobre él, y mientras los recuerdos de Ángela seguían apareciendo en su mente, una verdad dolorosa se instalaba en su corazón: el amor que había dado por sentado se había desvanecido, y su mundo, que alguna vez había estado lleno de luz, ahora estaba sumido en la oscuridad. Sabía que debía enfrentar las consecuencias de sus actos, pero el peso de la culpa lo mantenía atrapado, incapaz de encontrar una salida a su tormento. Se preguntó si había alguna manera de reconciliarse con el pasado, si alguna vez podría demostrar a Ángela que había aprendido de sus errores. Pero en lo profundo de su ser, sabía que la única lección que había aprendido era que el amor verdadero no debe darse por sentado, y que la traición, una vez consumada, deja cicatrices que a menudo son imposibles de borrar. Así, en medio del silencio, Christian se quedó allí, perdido en sus pensamientos, consciente de que la historia de su amor había llegado a un punto irreversible. Las lágrimas caían en silencio, cada una de ellas un reflejo de un futuro que alguna vez había soñado y que ahora parecía inalcanzable. «Te he fallado como nunca pensé que podría fallar a alguien», susurró Christian, su voz temblando de culpa y desesperación. Con cada palabra que pronunciaba, se daba cuenta de que el vacío que sentía en su interior no desaparecería.
Era una herida abierta, una cicatriz que se negaba a sanar, un recordatorio constante de lo que había tenido y dejado escapar. Sabía que esta vez, el amor no sería suficiente para reparar lo que él mismo había destrozado. Mientras reflexionaba sobre sus errores, Christian comprendió que su traición había cavado un abismo entre él y Angela, un abismo que no podía ser cruzado con palabras vacías o promesas rotas. Recordó cómo habían construido su relación sobre la confianza y el respeto mutuo, pero ahora, esos cimientos estaban en ruinas. La imagen de Angela, con sus ojos llenos de decepción y tristeza, se repetía en su mente como un eco desgarrador. Él había sido el arquitecto de su propio sufrimiento, y el dolor que ahora lo envolvía era el precio que debía pagar por su irresponsabilidad. Cada momento que habían compartido, cada sonrisa y cada susurro de amor, ahora se sentía como un recuerdo distante, perdido en un mar de arrepentimiento. Christian sabía que había desperdiciado lo más valioso que había tenido, el amor incondicional de una mujer que lo había apoyado en cada paso de su vida. La traición había creado una grieta insalvable en su relación, y aunque deseara con todas sus fuerzas poder volver atrás y enmendar sus errores, entendía que las oportunidades perdidas no regresan. Se sintió atrapado en una tormenta de emociones contradictorias. Por un lado, había una profunda tristeza que lo invadía al pensar en Angela y en el dolor que le había causado. Por otro, había un rayo de ira hacia sí mismo, una frustración por no haber valorado lo que tenía hasta que fue demasiado tarde. Christian se dio cuenta de que había estado viviendo en una burbuja de egoísmo, creyendo que podría tenerlo todo sin considerar las consecuencias de sus acciones. Con cada instante que pasaba, el peso de su culpa se hacía más abrumador. Se dio cuenta de que no podía seguir adelante sin asumir la responsabilidad de su traición. Las palabras que antes eran su refugio ahora se sentían vacías y sin sentido. Se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos, intentando ahogar el llanto que amenazaba con escapar. En ese silencio, el dolor se transformó en una lección dolorosa, la confianza es frágil, y el amor, una vez quebrado, puede ser difícil de reconstruir. Christian sabía que tenía que enfrentar la realidad de su situación. No podía esperar que Angela lo perdonara sin hacer un esfuerzo real por cambiar, por convertirse en una mejor persona. El camino hacia la redención sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a recorrerlo, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios demonios. Sin embargo, el primer paso requería que aceptara completamente el daño que había causado y que entendiera que no podría hacer que todo volviera a ser como antes. A medida que el tiempo pasaba, la soledad comenzaba a envolverlo, y se dio cuenta de que el eco de sus acciones resonaría en su vida para siempre. La promesa de amor que había hecho a Angela parecía un recuerdo distante, y su corazón, una vez lleno de alegría, ahora estaba marcado por la traición. Christian se encontraba en una encrucijada, y sabía que el futuro que le esperaba estaría lleno de desafíos. Tendría que aprender a vivir con el peso de su culpa, con la certeza de que había perdido a alguien invaluable. Pero en medio de la tormenta de emociones, también surgió una chispa de esperanza. Christian comprendió que, aunque el camino hacia la redención sería arduo, aún existía la posibilidad de aprender de sus errores y crecer. Tal vez, algún día, podría volver a ganar la confianza de Angela, aunque sabía que sería un proceso lento. La pregunta que lo atormentaba era si ella estaría dispuesta a darle otra oportunidad, o si el daño ya era irreparable. Con el tiempo, Christian se dio cuenta de que necesitaba transformar su dolor en motivación. No podía seguir siendo el mismo hombre que había herido a Angela, debía convertirse en alguien que pudiera amar de verdad, que valorara lo que tenía y no lo diera por sentado. Con determinación, decidió que trabajaría en sí mismo, en su carácter y en sus acciones, con la esperanza de que algún día pudiera recuperar lo que había perdido. Así, con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de remordimiento, Christian se comprometió a no rendirse. Aunque sabía que el camino sería difícil, estaba dispuesto a luchar por su amor, a aprender de su dolor y a convertirse en el hombre que Angela merecía. Sin embargo, en su mente aún resonaban las palabras que había dicho: "Te he fallado como nunca pensé que podría fallar a alguien". Y era una verdad que lo acompañaría por siempre, un recordatorio constante de que las decisiones tienen consecuencias, y que el amor verdadero debe ser protegido a toda costa.